Biografía de Albert Einstein. Biografía 34x60. Cuando esta relación llegó a una dolorosa conclusión, Edward cayó en una apática depresión. Su padre le sugirió que buscara algún escarceo con algún juguete más joven, y le sugirió también que buscara trabajo. Hasta un genio como Schopenhauer se vio aplastado por el paro, le escribiría. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio no puedes parar. 964 Pero Edward fue incapaz de mantener el equilibrio. Empezó a faltar a las clases, quedándose en su habitación. Conforme fueron aumentando sus problemas, también pareció incrementarse la atención y el afecto de Einstein hacia él. Había una dolorosa dulzura en las cartas de Albert a su afligido hijo Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 485 Preparado por Patricio Barros cuando trataba de sus ideas sobre psicología y luchaba por entender sus enigmáticos aforismos. La vida no tiene ningún sentido fuera de la propia vida, declaraba Edward en uno de dichos aforismos. Einstein le respondió cortésmente que él podía aceptar la frase, pero que eso aclara muy poco. La vida por sí misma, añadía Einstein, era vacía. Las personas que viven en una sociedad, que disfrutan de mirarse mutuamente a los ojos, que comparten sus problemas, que centran sus esfuerzos en lo que es importante para ellos y disfrutan con eso. Esas personas llevan una vida plena. 965 Aquella exhortación tenía algo de intencional y de autobiográfico. El propio Einstein apenas tenía inclinación o talento para compartir los problemas de otros, y lo compensaba concentrándose en lo que era importante para él. Tete tiene en realidad mucho de mí mismo, aunque en él parece más pronunciado, le reconocería a Marik. Es un muchacho interesante, pero las cosas no van a ser fáciles para él. 966 Einstein fue a ver a Edward en octubre de 1930 y, junto con Marik, trató de sacarle de la espiral descendente en que había caído su mente. Pasaron mucho tiempo tocando el piano juntos, pero no sirvió de nada. Edward seguía precipitándose hacia un sombrío reino. Poco después de que Einstein se marchara, el joven amenazó con tirarse por la ventana de su habitación, pero su madre le detuvo. Las complejas hebras de la vida familiar de Einstein vendrían a entrelazarse en una extraña escena producida en noviembre de 1930. 4 años antes, un intrigante escritor ruso llamado Dmitry Marianov había tratado de entrevistarse con Einstein. Con no menos cara dura que tenacidad, se presentó en su casa y logró convencer a Elsa de que le dejara entrar. Allí procedió a encandilar a Einstein hablándole del teatro ruso, y también llamó la atención de la hija de Elsa, Margot, con una grandiosa exhibición de análisis grafológico. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 486 Preparado por Patricio Barros. Margot era tan terriblemente tímida que a menudo se ocultaba de los extraños, pero los ardides de Marianov pronto la hicieron salir de su caparazón. Se casaron unos días después de que Edward tratara de suicidarse, al tiempo que Marik, alterada, se presentaba de manera imprevista en Berlín para pedirle ayuda a su exmarido. Marianov describiría posteriormente la escena producida hacia el final de su ceremonia de boda. Cuando bajábamos las escaleras, me di cuenta de que había una mujer de pie junto al pórtico. No habría reparado en ella de no haber sido porque nos observaba con una mirada tan intensa que me impresionó. Margot dijo en voz baja. Es Mileva. 967 Einstein se sentiría profundamente conmocionado por la enfermedad de su hijo. Esta aflicción está devorando a Albert, escribiría Elsa. Le resulta difícil afrontarla. 968 Pese a ello, no había mucho que él pudiera hacer. El día después de la boda, por la mañana, él y Elsa partieron en tren hacia Amberes, desde donde zarparían para realizar el que sería su segundo viaje a América. El comienzo del viaje fue de locos. Einstein se separó de Elsa en la estación de Berlín y luego extravió los billetes de tren. 969 Pero finalmente se reencontraron y emprendieron la que iba a ser otra visita triunfal a tierras americanas. Otra vez América. El segundo viaje de Einstein al continente americano, iniciado en diciembre de 1930, se suponía que iba a ser distinto del primero. Esta vez no habría frenesí multitudinario ni tanto alboroto. En lugar de ello, principalmente iba a trabajar durante 2 meses en calidad de investigador en el Instituto Tecnológico de California. Los responsables de organizar el viaje estaban ansiosos por proteger su intimidad, y al igual que los amigos de Einstein en Alemania, consideraban indigna cualquier clase de publicidad. Como de costumbre, Einstein pareció estar de acuerdo.
Al menos en teoría. Pero una vez corrió la noticia de su viaje, se vio inundado por docenas de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 487 preparado por Patricio Barros. Telegramas diarios con propuestas para dar conferencias e invitaciones a premios, todas las cuales rechazó. Durante el camino, él y su calculador matemático, Walter Mayer, permanecieron recluidos, trabajando en revisiones de su teoría del campo unificado, en un camarote de primera con un marinero custodiando la puerta. 970 incluso decidió que no desembarcaría cuando el barco atracara en Nueva York. Odio enfrentarme a las cámaras y tener que responder a un torrente de preguntas, afirmaba. ¿Por qué la imaginación popular ha ido a reparar en mí, un científico, que trata de cosas abstractas y es feliz cuando se le deja solo? Constituye una manifestación de la psicología de masas que escapa a mi entendimiento. 971 Pero por entonces, el mundo, y en especial Estados Unidos, había entrado irremisiblemente en la nueva era de la celebridad. La aversión a la fama había dejado de considerarse algo natural. Puede que la publicidad fuera algo que mucha gente pretendiera evitar, pero había empezado a aceptarse su atractivo. El día antes de que su barco atracara en Nueva York, Einstein avisó de que había cedido a los requerimientos de los periodistas, y a su llegada celebraría una conferencia de prensa y una sesión fotográfica. 972 Aquello fue peor que la más fantástica de las expectativas, escribiría en su diario de viaje. 50 reporteros, acompañados de 50 cámaras, se precipitaron a bordo junto al cónsul alemán y su obeso ayudante. Los reporteros plantearon preguntas exquisitamente estúpidas, a las que yo respondí con chistes baratos, que fueron acogidos con entusiasmo. 973 Cuando le pidieron que definiera las 4 dimensiones en una palabra, Einstein respondió. Tendrá que preguntárselo a un espiritista. ¿Podía definir la relatividad en una sola frase? Dar una definición breve me llevaría 3 días. Hubo, no obstante, una pregunta a la que trató de responder en serio, y en cuya respuesta, por desgracia, Einstein se equivocaría. Era sobre un político Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 488 preparado por Patricio Barros, cuyo partido había surgido de las sombras 3 meses antes, obteniendo el 18% de los votos en las elecciones de Alemania. ¿Qué piensa de Adolf Hitler? Fue la pregunta. A la que Einstein respondió. Vive del estómago vacío de Alemania. En cuanto la situación económica mejore, dejará de ser importante. 974 La revista Time de aquella semana publicó en la portada una foto de Elsa, ataviada con un alegre sombrero y exultante en su papel de esposa del científico más famoso del mundo. Según la revista. Dado que el matemático Einstein no sabe manejar correctamente su cuenta bancaria, su esposa tenía que equilibrar sus finanzas, y también hubo de gestionar los arreglos para el viaje. Debo hacer todas esas cosas para que él se sienta libre, declaraba Elsa a la revista. Él es toda mi vida. Y lo merece. Me gusta mucho ser la señora Einstein. 975 Una de las tareas que ella misma se había atribuido era la de cobrar $1 por cada autógrafo de su esposo y $5 por su fotografía. Llevaba un libro de cuentas, y luego donaba el dinero a instituciones benéficas infantiles. Einstein cambió de opinión con respecto a lo de quedarse recluido en el barco cuando éste se hallaba atracado en el puerto de Nueva York. De hecho, empezó a aparecer inesperadamente en todas partes. Celebró la Hanukkah con 15.000 personas en el Madison Square Garden, recorrió Chinatown en coche, comió con el consejo de redacción del New York Times, fue vitoreado a su llegada al Metropolitan Opera para oír a la sensacional soprano María Geritza interpretando Carmen, recibió las llaves de la ciudad, que según le dijo bromeando el alcalde, Jimmy Walker, se le entregaban relativamente, y fue presentado por el presidente de la Universidad de Columbia como el monarca reinante de la mente. 976 También hizo una visita a la iglesia de Riverside, una enorme estructura con una nave de 2100 bancos cuya construcción acababa de finalizar. Se trataba de una iglesia baptista, pero sobre su pórtico occidental, tallada en piedra en medio de una docena de grandes pensadores de la historia, había una Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 489 preparado por Patricio Barros estatua de cuerpo entero de Einstein. El conocido pastor baptista Harry Emerson Fosdick recibió al matrimonio Einstein en la puerta y les hizo de guía. Albert hizo una pausa para admirar un vitral donde se representaba a Immanuel Kant en su jardín, y luego se interesó por su propia estatua.
¿Soy el único hombre viviente entre todas esas figuras de todos los tiempos? El doctor Fosdick, con un tono de gravedad del que los periodistas presentes darían cumplida cuenta, respondió. Sí, es cierto, profesor Einstein. Entonces habré de tener mucho cuidado con lo que hago y digo durante el resto de mi vida, replicó Einstein. Más tarde, y según un artículo publicado en el boletín de la iglesia, añadiría bromeando. Podía haber imaginado que harían de mí un santo judío, pero nunca creí que me convertiría en uno protestante. 977 La iglesia se había construido con donaciones de John D. Rockefeller Jr. Y Einstein se las arregló para entrevistarse con el gran capitalista y filántropo. El propósito del encuentro era tratar de las complejas restricciones que imponían las fundaciones Rockefeller a las becas de investigación. La burocracia, le dijo Einstein, recubre la mente como las manos de una momia. También hablaron de economía y de justicia social en el ámbito de la Gran Depresión. Einstein sugirió que se redujera la jornada laboral a fin de que al menos por lo que él sabía de economía, hubiera más gente que tuviera la oportunidad de encontrar empleo. También dijo que prolongar los años de escolarización ayudaría a que los jóvenes se mantuvieran fuera de la población activa. ¿Y esa idea, preguntó Rockefeller, no impone una indeseable restricción a la libertad individual? Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 490 Preparado por Patricio Barros Einstein replicó que la crisis económica vigente justificaba que se tomaran medidas como las que se imponían en tiempo de guerra. Esto le dio también la oportunidad de defender su postura pacifista, que Rockefeller, cortésmente, rehusó compartir con él. 978 Su discurso más memorable fue un llamamiento pacifista que hizo ante la sociedad Nueva Historia, donde pidió una firme resistencia a la guerra y la negativa a realizar el servicio militar bajo ninguna circunstancia. Luego lanzó la que se convertiría en su célebre apelación a un 2% de valientes. Los tímidos podrían decir ¿y para qué servirá eso? Nos mandarán a la cárcel. A ellos les respondería. Aunque solo un 2% de las personas convocadas al servicio militar anunciaran su rechazo a combatir, los gobiernos se verían impotentes, y no se atreverían a mandar a la cárcel a un número tan elevado de personas. Aquel discurso se convertiría rápidamente en un manifiesto en favor de quienes se oponían a la guerra. En las solapas de estudiantes y pacifistas empezaron a aparecer broches en los que se leía simplemente 2%. El New York Times publicaba el titular de la noticia en su primera página y luego reproducía el discurso íntegro. También un periódico alemán publicó el titular, aunque con menos entusiasmo. Einstein pide objetores al servicio militar. Los increíbles métodos de publicidad del científico en América. 979 El día en que abandonó Nueva York, Einstein rectificó ligeramente una de las declaraciones que había hecho a su llegada. Al preguntarle de nuevo sobre Hitler, declaró que si alguna vez los nazis lograban obtener el control, él consideraría la posibilidad de abandonar Alemania. 980 El barco de Einstein se dirigió luego a California a través del Canal de Panamá. Mientras su esposa pasaba el tiempo en la peluquería, él le dictaba cartas a Ellen Dukas y trabajaba en las ecuaciones de la teoría del campo unificado con Walter Mayer. Aunque se quejaba de las perpetuas fotografías que había de soportar por parte de los otros pasajeros, dejó que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 491 Preparado por Patricio Barros un joven le hiciera un dibujo y luego añadió su propio humilde ripio para convertirlo en objeto de coleccionista. En Cuba, donde disfrutó del buen clima, Einstein habló ante la Academia de Ciencias. Luego fue a Panamá, donde se gestaba una revolución que acabaría derrocando a un presidente que, casualmente, también era un graduado del Politécnico de Zúrich. Esto no impidió a las autoridades del país ofrecer a Einstein una elaborada ceremonia de bienvenida, en la que se le regaló un sombrero que un indio ecuatoriano analfabeto había estado tejiendo durante 6 meses. El día de Navidad, Einstein felicitó a América a través de la radio del barco. 981 Cuando atracó en San Diego, la última mañana del año 1930, docenas de periodistas se precipitaron a bordo, y en su fiebre por subir a cubierta incluso hubo 2 de ellos que se cayeron por la escalerilla. En el puerto había 500 muchachas uniformadas aguardando para darle una serenata. La llamativa ceremonia de bienvenida se prolongó durante 4 horas, y estuvo plagada de discursos y presentaciones. ¿Había hombres?, le preguntaron a Einstein, viviendo en otras partes del universo. Otros seres, quizá, respondió, pero no hombres.
¿Estaban en conflicto la ciencia y la religión? En realidad no, respondió, aunque obviamente eso depende de las creencias religiosas de cada uno. 982 Los amigos que vieron todo el alboroto organizado a su llegada en los noticiarios de Alemania se sintieron asombrados, a la vez que un poco consternados. Siempre me divierte mucho verle y oírle en el noticiario semanal, le escribiría la mordaz Edwin Born, ser obsequiado con una ofrenda floral que incluye amables ninfas marinas en San Diego y esa clase de cosas. Por muy descabelladas que parezcan las cosas desde fuera, yo siempre tengo la sensación de que el buen Dios sabe lo que hace. 983 Fue en este viaje, tal como señalábamos en el capítulo anterior, cuando Einstein fue a ver el observatorio de Monte Wilson, le mostraron las evidencias de la expansión del universo, y renunció a la constante Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 492 Preparado por Patricio Barros Cosmológica que anteriormente había añadido a sus ecuaciones de la relatividad general. También rindió homenaje al ya anciano Albert Michelson, elogiando escrupulosamente sus famosos experimentos en los que no se detectaba rastro alguno del éter, aunque sin decir explícitamente que estos habían constituido la base de su teoría de la relatividad especial. Einstein disfrutó de varios de los placeres que podía ofrecerle el sur de California. Asistió al desfile de la final de fútbol universitario Rose Bowl, se le obsequió con un pase especial de Sin Novedad en el frente, y tuvo la oportunidad de tomar un baño de sol desnudo en el desierto de Moab mientras pasaba el fin de semana en casa de un amigo. En un estudio de Hollywood, el equipo de efectos especiales le filmó fingiendo conducir un coche parado, y luego, por la tarde, le divirtieron mostrándole cómo hacían que pareciera que iba conduciendo a toda velocidad a través de Los Ángeles, saliendo disparado hacia las nubes, sobrevolando las rocosas y, finalmente, aterrizando en la campiña alemana. Incluso le ofrecieron que interpretara varios papeles en el cine, lo cual rehusó cortésmente. También salió a navegar por el Pacífico con Roberta Millikan, el presidente del Tecnológico de California, quien, según anotaría Einstein en su diario, desempeña el papel de Dios en su universidad. Millikan era físico, y en 1923 había ganado el premio Nobel, en palabras de la propia organización por haber verificado experimentalmente la importantísima ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Asimismo, había verificado la interpretación einsteiniana del movimiento browniano. Resultaba comprensible, pues, que en su esfuerzo por convertir el Tecnológico de California en una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, trabajara diligentemente para llevar allí a Einstein. Pese a todo lo que tenían en común, Millikan y Einstein eran lo bastante distintos en sus opiniones personales como para estar destinados a mantener una relación incómoda. Millikan era científicamente tan conservador que se resistía a aceptar la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico y el Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 493 Preparado por Patricio Barros hecho de que hubiera descartado el éter incluso después de que aparentemente este hubiera quedado verificado por sus propios experimentos. Pero todavía era más conservador políticamente. Robusto y atlético, hijo de un predicador de Iowa, sentía una predilección por el militarismo patriótico que resultaba aún más pronunciada que la aversión de Einstein hacia este. Por otro lado, Millikan estaba engrandeciendo el Tecnológico de California gracias a una serie de generosas donaciones de conservadores como él. Los sentimientos pacifistas y socialistas de Einstein desconcertaban a muchos de ellos, y le habían instado a Millikan a que limitara al mínimo las declaraciones de Einstein sobre asuntos terrenales en lugar de cósmicos. Como diría el general de división Amos Fries, debían evitar ayudar y alentar la enseñanza de la traición a la juventud de este país por ser anfitriones del Dr. Albert Einstein. Millikan respondió prontamente denunciando la apelación de Einstein a la objeción al servicio militar y declarando que el comentario del 2%, si es que realmente lo hizo, es un comentario que no puede hacer ningún hombre experimentado. 984 Millikan despreciaba especialmente al activista, escritor y sindicalista Upton Sinclair, al que calificaba del hombre más peligroso de California, y al actor Charlie Chaplin, que igualaba a Einstein como celebridad mundial y le superaba incluso en su postura izquierdista. Para mayor desesperación de Millikan, el científico no tardaría en hacerse amigo de ambos. Einstein había mantenido correspondencia con Sinclair en torno al compromiso con la justicia social que ambos compartían, y a su llegada a California estuvo encantado de aceptar su invitación a toda una serie de cenas, fiestas y reuniones.
Incluso mantuvo una actitud cortés, por más que divertida, el día en que asistió a una grotesca sesión de espiritismo en casa de Sinclair. Cuando la señora Sinclair cuestionó las opiniones de Einstein sobre la ciencia y la espiritualidad, Elsa la regañó por su presunción. Ya sabe que mi marido tiene la mayor mente del mundo, le dijo. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 494 preparado por Patricio Barros. La señora Sinclair le respondió. Sí, lo sé, pero seguro que no lo sabe todo. 985 Durante una visita a los estudios Universal, Einstein mencionó que siempre había deseado conocer a Charlie Chaplin. De modo que el jefe del estudio le llamó, y aquel mismo día Chaplin se reunió con los Einstein para comer juntos en la cantina. El resultado, unos días después, sería una de las escenas más memorables de aquella nueva era de culto a la celebridad. Einstein y Chaplin llegando juntos, vestidos de etiqueta y junto a una Elsa radiante, al estreno de Luces de la ciudad. Al ser aplaudidos mientras se dirigían a la entrada del cine, Chaplin observó en una memorable frase, y no sin razón. A mí me aplauden porque todos me entienden, y a usted le aplauden porque nadie le entiende. 986 Einstein adoptó una actitud más seria cuando hubo de dirigirse a los estudiantes del Tecnológico de California hacia el final de su estancia en Estados Unidos. Su sermón, basado en su visión humanista, versaba acerca de cómo la ciencia todavía no se había empleado en hacer más bien que mal. Durante la guerra, esta proporcionaba a las personas los medios para envenenarse y mutilarse unas a otras, y en tiempos de paz ha vuelto nuestras vidas apresuradas e inciertas. En lugar de constituir una fuerza liberadora, ha hecho a los hombres esclavos de las máquinas, obligándoles a dedicar largas y pesadas horas, casi siempre sin alegría, a su trabajo. La preocupación por hacer mejor la vida de las personas normales y corrientes debería ser el principal objetivo de la ciencia. Nunca olviden esto cuando reflexionen sobre sus propios diagramas y ecuaciones. 987 Los Einstein cogieron un tren que atravesaba el territorio estadounidense en dirección este para iniciar desde Nueva York su viaje de regreso en barco. Por el camino se detuvieron en el Gran Cañón, donde fueron recibidos por un contingente de indios Hopi. Estos eran empleados de la concesionaria del Mirador del Cañón, aunque eso Einstein no lo sabía, que le iniciaron en las Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 495 preparado por Patricio Barros costumbres de su tribu como el gran pariente y le obsequiaron con un denso tocado de plumas que se tradujo en unas cuantas fotografías clásicas. 988 Cuando su tren llegó a Chicago, Einstein pronunció un discurso desde la plataforma del vagón a un grupo de pacifistas que habían ido a recibirle. Millikan debió de sentirse consternado. El discurso fue parecido al del 2% que Einstein había pronunciado en Nueva York. La única forma de ser eficaz es a través del revolucionario método de rechazar el servicio militar, declaró. Muchos que se consideran buenos pacifistas no querrán participar en una forma de pacifismo tan radical. Afirmarán que el patriotismo les impide adoptar tal política. Pero en caso de emergencia, de todos modos tampoco se puede contar con esas personas. 989 El tren de Einstein entró en la ciudad de Nueva York la mañana del 1 de marzo, y durante las 16 horas siguientes la Einstein manía llegaría a alcanzar nuevas cotas. La personalidad de Einstein, no se sabe bien por qué razón, desata brotes de una especie de histeria de masas, informaría el cónsul alemán a Berlín. Einstein se dirigió primero a su barco, donde le aguardaban 400 miembros de la Liga de Objetores a la Guerra. Les invitó a todos a subir a bordo, y luego se dirigió a ellos en una sala de baile. Si en tiempos de paz los miembros de las organizaciones pacifistas no están dispuestos a hacer sacrificios oponiéndose a las autoridades a riesgo de ser encarcelados, sin duda fallarán en tiempos de guerra, cuando solo cabe esperar que se atreva a objetar la persona más valerosa y resuelta. La multitud estalló en una especie de delirio, y muchos pacifistas, exaltados, se precipitaron hacia Einstein besándole la mano y tocándole la ropa. 990 El líder socialista Norman Thomas estaba en la reunión, y trató de convencer a Einstein de que el pacifismo no era posible sin que hubiera primero una serie de reformas económicas radicales. Pero Einstein no estuvo de acuerdo con él. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 496 preparado por Patricio Barros, es más fácil convertir a la gente al pacifismo que al socialismo, le dijo. Deberíamos trabajar primero por el pacifismo, y solo después por el socialismo.
991. Aquella tarde llevaron a los Einstein al Hotel Waldorf, donde les dieron una amplia suite en la que pudieron recibir a un torrente de visitantes, entre ellos la célebre escritora Ellen Keller y varios periodistas. En realidad se trataba de dos suites unidas por un gran comedor privado. Cuando llegó un amigo aquella tarde, le preguntó a Elsa: ¿Dónde está Albert? No lo sé, respondió ella con cierta exasperación. Siempre se pierde en alguna de todas esas habitaciones. Finalmente lo encontraron deambulando de un lado a otro mientras trataba de encontrar a su esposa. Tanta ostentación le molestaba. Te diré qué hacer, le sugirió el amigo. Deja completamente cerrada la segunda suite y te sentirás mejor. Einstein lo hizo, y funcionó. 992. Aquella noche asistió a una exclusiva cena destinada a recaudar fondos para la causa sionista, y finalmente regresó al barco justo antes de medianoche. Pero ni siquiera entonces había terminado su jornada. Una gran multitud de jóvenes pacifistas, que coreaban no a la guerra para siempre. Le rindieron una fuerte ovación cuando llegó al muelle. Más tarde estos mismos formarían la Federación de Juventudes Pacifistas, y Einstein les enviaría un mensaje de aliento escrito de su puño y letra. Les deseo grandes progresos en la radicalización del pacifismo. 993. El pacifismo de Einstein. Este pacifismo radical se había ido forjando en el pensamiento de Einstein durante la década de 1920. A los 50 años, y en la medida en que se iba retirando de la palestra de la física, Einstein se comprometía cada vez más con la política. Su principal causa, al menos hasta que Adolf Hitler y sus Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 497. Preparado por Patricio Barros. Nazis tomaron el poder, fue la del desarme y la oposición a la guerra. No soy solo un pacifista, le diría a un periodista en su viaje a América. Soy un pacifista militante. 994. Rechazaba el planteamiento, más modesto, adoptado por la Sociedad de Naciones, la organización internacional formada después de la Primera Guerra Mundial y a la que Estados Unidos había rehusado incorporarse. En lugar de pedir el desarme completo, la Sociedad de Naciones se limitaba a propugnar medidas marginales, como tratar de definir unas reglas adecuadas que regularan el combate y el control de armamentos. Cuando en enero de 1928 se le pidió que se incorporara a una de las comisiones de desarme de la organización, que planeaba estudiar formas de limitar el uso de la guerra química, Einstein proclamó públicamente su disgusto frente a aquellas medidas que se quedaban a mitad de camino. Me parece una tarea completamente inútil prescribir reglas y limitaciones para la conducta en la guerra. La guerra no es un juego. Y por lo tanto, no se puede librar la guerra con reglas como se hace en los juegos. Nuestra lucha debe ser contra la propia guerra. Las masas populares pueden luchar más eficazmente contra la institución de la guerra estableciendo una organización para el rechazo absoluto al servicio militar. 995. Así fue como Einstein se convirtió en uno de los líderes espirituales del creciente movimiento encabezado por la Internacional de Objetores a la Guerra. El movimiento internacional para rechazar la participación en cualquier clase de servicio de guerra constituye uno de los acontecimientos más alentadores de nuestra época, escribía Einstein a la filial londinense de dicho grupo en noviembre de 1928. 996. Aun cuando los nazis iniciaron su ascensión al poder, Einstein se negó a admitir, al menos inicialmente, que pudiera haber excepciones a su postulado pacifista. ¿Qué haría?, le preguntó un periodista checo, si Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 498. Preparado por Patricio Barros estallara otra guerra europea y uno de los bandos fuera claramente el agresor. Rechazaría incondicionalmente cualquier servicio de guerra, directo o indirecto, y trataría de persuadir a mis amigos de que adoptaran la misma postura, independientemente de lo que yo pudiera pensar sobre las causas de una determinada guerra en concreto, respondió. 997. Los censores de Praga se negaron a permitir que el comentario se publicara, pero al final se hizo público en otros lugares, y contribuyó a aumentar aún más el prestigio de Einstein como portaestandarte de los pacifistas más radicales. Tales sentimientos no resultaban nada inusuales en la época. La Primera Guerra Mundial había conmocionado a la gente por el hecho de haber sido tan asombrosamente brutal y aparentemente innecesaria. Entre quienes compartían el pacifismo de Einstein estaban Upton Sinclair, Sigmund Freud, John Dewey y H. G. Wells.
Creemos que todos los que sinceramente desean la paz deben exigir la abolición del entrenamiento militar de la juventud, declaraban en 1930, en un manifiesto que también firmó Einstein. El entrenamiento militar es la educación de la mente y del cuerpo en la técnica de matar. Frustra el desarrollo de la voluntad de paz del hombre. 998. La defensa de Einstein de la oposición a la guerra alcanzaría su punto culminante en 1932, un año antes de que los nazis accedieran al poder. Ese año se celebraba en Ginebra la Conferencia General de Desarme, organizada por la Sociedad de Naciones más Estados Unidos y Rusia. Biografía generada por Biografías en Español.